Había mexicanos. Trabajadores latinos, varios de ellos de origen mexicano, están entre las víctimas mortales del colapso de un puente vehicular en Baltimore, Estados Unidos, provocado por el choque de un buque carguero. Ampliarán programa. México ofrecerá repatriaciones voluntarias y depósitos mensuales para migrantes de más países en busca de reducir los flujos migratorios, cuyo rostro se refleja en las caravanas que se organizan al sur, los asentamientos irregulares en la Ciudad de México y las tragedias, como la que hace un año ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez. A corta edad. En Tabasco, ven con preocupación que cada vez sea más frecuente que adolescentes se unan a las filas del crimen o cometan asesinatos. Semana Santa. En estas vacaciones, Acapulco recibe a miles de turistas a 5 meses del paso del huracán Otis. En un recorrido realizado por Milenio, confirmamos que los estragos aún son evidentes. Las labores de rescate tras el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore, ocasionado por el choque de un barco carguero, fueron suspendidas la tarde de este martes, así lo informó la Guardia Costera. Los 6 trabajadores que cayeron al agua fueron declarados muertos, por lo que las autoridades ahora llevan a cabo una operación de recuperación de los cuerpos. Se trata de personas originarias de Latinoamérica, es decir, de origen latino. Entre ellos hay mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños. There's a ship approaching. It just lost their steering. So until you get that under control, we got to stop all traffic. I was dragging, but we stopped prior to the bridge, so I'll have all out-of-loop traffic stopped. 213 dispatch, the whole bridge just fell down. The whole bridge just collapsed. And we know there were individuals on the bridge at the time of the collapse working on the bridge, contractors for us. Other workers show up sometimes, so that's what we're investigating right now. Working with numerous federal, state, and local partners on scene on these search and rescue efforts. We're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together. Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. Las 6 personas fallecidas eran parte de un grupo de 8 trabajadores que se encontraban reparando el asfalto sobre ese puente en el momento en que ocurrió el choque del barco carguero. 2 hombres fueron rescatados, uno de ellos se encuentra en estado crítico de salud. El Consulado de México en la zona confirmó en redes sociales que hay 6 trabajadores desaparecidos y ahí se confirma, incluidos mexicanos. También hay guatemaltecos y salvadoreños. Mañana se reanudarán los trabajos de búsqueda de los cuerpos. Jesús Campos, compañero de las víctimas, dio algunos nombres de quienes podrían ser trabajadores y los conocía bien porque apenas acababa de cambiar turno con ellos. Sí, ellos son 3 mexicanos, hay 2 guatemaltecos, un salvadoreño y un hondureño. ¿Y sus nombres lo sabe? Mire, solo sé el primer nombre de ellos, que es Alex, está José, está Julio y está Dorlian, está Minor y está Carlos. Sí, ellos son los que se encuentran ahí. Migrantes que están muertos, realizaban labores de reparación en ese puente. Seguramente serán migrantes los que reconstruyan el mismo puente, para que en sus discursos racistas lo tomen en cuenta los republicanos como Donald Trump. El creciente flujo migratorio ha motivado a México a levantar un muro económico para evitar la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos. La semana pasada le informé aquí sobre el plan Vuelta a la Patria que firmaron México y Venezuela para que los venezolanos que acepten ser repatriados reciban apoyo económico mensual durante 6 meses, $110 mensuales. Esta mañana el presidente López Obrador informó que se implementarán programas similares para migrantes de Colombia y de Ecuador. ¿Con qué recursos? Según el presidente, con el mismo dinero que ya se destina para atender la migración. Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio. ¿Está convenio con otras naciones también? Sí,
¿sí? Este es el comportamiento. En marzo ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador. ¿Ya son los mismos $110 mensuales? Sí, lo mismo en general. Estamos viendo cuándo, pero es un convenio, puede haber otra. Y hay convenio con Bimbo y FEMSA, ¿no? Se está hablando con ellos para que los que se envíen, si ellos tienen, esas empresas tienen en estos países plantas que nos ayuden. Ya con estas empresas tenemos relaciones, sobre todo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es algo parecido lo que queremos hacer. ¿También a ellos se les va a dar esta cantidad? Sí. Igual que son 11,000 pesos. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Era durante sí. meses y sí. $100 mensuales. Se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad. Esa es la intención, va a pasar lo mismo que con Venezuela, pero todavía falta concretar el convenio para... Pero va a ser igual. Nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. El presidente presumió la tendencia a la baja de encuentros o detenciones de migrantes por nacionalidad al cruzar Estados Unidos, gracias, dijo, a las medidas que México ha tomado. Como vemos, sí hay una reducción desde diciembre de 2023, en especial en el caso de los migrantes venezolanos que han intentado cruzar hacia Estados Unidos, pero la realidad es que diciembre siempre ha sido el mes en el que hay un mayor número de migrantes que intentan llegar a ese país, de acuerdo con las mismas cifras de CBP. En el año fiscal 2024 hubo más de 249,000 encuentros de migrantes con elementos de la patrulla fronteriza. Esto es 27,000 más que en el 2023. En el mes de enero pasado hubo más de 124,000 encuentros, 5,000 menos que en el mismo mes del 2023, mientras que en febrero hubo un aumento. Febrero de 2024 hubo 140,000 encuentros, estos son 10,000 más en comparación con febrero del año pasado. Marzo, por cierto, suele ser el mes en el que inicia la tendencia al alza, aunque habrá que esperar unas semanas para conocer los datos oficiales. En Chiapas, en menos de 48 horas, la caravana de migrantes conocida como Vía Crucis del Migrante 2024 prácticamente se desintegró. De los 3,000 migrantes que salieron ayer de Tapachula, hoy solo quedan 1,500 que llegaron al municipio de Huixtla, luego de avanzar 48 kilómetros. No llevan un guía, las altas temperaturas han alcanzado hasta 37 grados, van desgastados, unos ya se adelantaron, otros se regresaron a Tapachula. El defensor de derechos humanos Luis García Villagrán, quien organizó esta caravana, no pudo acompañarlos, pues tiene una denuncia por extorsión a 3 migrantes, no puede abandonar Tapachula, menos lo puede hacer el estado de Chiapas. Quienes han logrado llegar a la Ciudad de México en meses pasados se enfrentan a la falta de albergues mientras esperan una cita para intentar recibir asilo en Estados Unidos. Como se lo hemos presentado en la colonia Juárez, aquí en la capital, los vecinos piden a las autoridades atender los asentamientos irregulares que solo son de migrantes en unos casos, pero también hay otros grupos en la zona. Entre estos grupos han ocurrido incluso enfrentamientos. Ángel Hernández recorrió la zona. En la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, niños jugaban mientras algunas mujeres tendían ropa y los hombres platicaban. Haitianos casi todos esperan a la intemperie, algunos por meses, una cita para presentar su caso de asilo en Estados Unidos. A una cuadra en la calle Roma número 18, un asentamiento de indígenas mexicanos, la mayoría otomíes, previamente desalojados, que lleva 7 años, ha causado que los vecinos de la zona amenacen con realizar bloqueos e impulsar amparos para que los 2 asentamientos humanos irregulares de la zona sean reubicados. Denuncian inseguridad, violencia, amenazas e incluso consumo de sustancias ilícitas. Y estamos llamando la atención de las autoridades para que haya presencia permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este punto, en la calle de Londres, esquina con Bruselas, y donde converge también Roma. La semana pasada, un enfrentamiento entre personas de ambos asentamientos dejó a un migrante haitiano herido. Los vecinos aseguran que han sido objeto de amenazas, acoso sexual y denuncian la condición insalubre en que viven los ocupantes del campamento. Y lo que tenemos es que pues están viviendo entre desechos humanos, hay mucha basura, no hay agua, no hay baños, no tienen un lugar adecuado donde cocinar, y bueno, pues todas estas actividades humanas al aire libre generan que pues ya no sea un lugar agradable para los visitantes, ni para los vecinos, ni las personas.
Además que hay afectaciones a la economía, pues ha disminuido la afluencia de turistas. Al menos 2 salones de belleza cerraron y los comercios tienen menos clientes. Si vemos que las autoridades no instalan los albergues y reubican a las personas, los vecinos vamos a continuar tomando las calles para exigir que se atienda este tema, porque la calle no es albergue. Ahora han presentado un pliego petitorio con 5 puntos: que se recupere la seguridad en la Plaza Giordano Bruno, que se controlen los hechos violentos dentro de los asentamientos, usar recursos del Instituto de la Vivienda de la capital para dar un albergue provisional y vivienda a los habitantes del asentamiento indígena, reubicar a los migrantes haitianos y resolver todo en el menor tiempo posible. Con imágenes de Mario Pérez, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Mañana se cumple un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y 27 tuvieron lesiones. En un comunicado, organizaciones civiles acusaron desdén institucional y falta de resultados en justicia y reparación del daño. Señalaron que es uno de los crímenes de Estado más graves contra la población migrante y que no hay ninguna sentencia condenatoria para los responsables. Agregaron que existe indolencia en el Instituto Nacional de Migración, no solo por lo ocurrido, sino por revictimizar a los sobrevivientes. También se quejaron del actuar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por ser laxa, no dar la cara ni siquiera a los senadores que dan seguimiento al caso. A la Fiscalía General de la República le reprocharon los pocos avances en materia judicial. Eunice Rendón, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues mañana se cumple un año de esta tragedia, un incendio que dejó 40 personas muertas, 27 personas lesionadas, todos ellos hombres que fueron encerrados, no les permitieron la salida, pero también hubo 15 mujeres de las que también se ha empezado a hablar esta semana, 15 mujeres que estaban ahí con daños, algunas daños psicológicos. Hay muchos pendientes en el caso, hay algunos avances, pero yo diría son mínimos. Sí, yo creo que es el día de mañana, pues se cumple justamente este año de esta tragedia terrible. Yo sí diría que de las peores, ¿no? Sí. En el país, y no es que, pues sí, de las peores, porque ha habido también otras, pero particularmente esta, pues en manos del Estado, que sucedió este incendio y toda la tragedia que ya se ha comentado mucho. Y creo que tú mencionabas puntos tal cual, ¿no? Es decir, el tema de la reparación del daño todavía no está terminado, no está claro. La verdad es increíble que no se haya presentado la titular de la comisión ante el Senado para decir cómo va eso, no sé ante quién, entonces tendría ya que reportarlo. Entonces, realmente creo que hay un pendiente importante de esta reparación del daño, de esta comisión. Aquí también lo decías, la Fiscalía General de la República también, pues no ha dado un seguimiento tan puntual al caso, no ha informado, al menos no ha informado de manera puntual qué ha pasado con cada una de las carpetas de investigación abiertas, qué nuevos hallazgos hay. O sea, nos hemos enterado de nuevos hallazgos mejor por la prensa, ¿no? O por otro tipo de investigaciones. Por las publicaciones, la obtención de los videos, ¿no? Estos audios, ¿no? Audios salieron. También. Sí, entonces eso también es increíble. Y bueno, finalmente, lo platicamos en este espacio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó, se tardó mucho también en esas observaciones y eso también pues ha dificultado que esas observaciones se puedan revisar nuevamente por la comisión que se estén implementando. Hoy está solamente parcialmente abiertos unos de estos centros. Decía el comunicado del instituto que los de 54 creo que hay 33 que no están abiertos, ¿no? Sí, siguen cerradas esas estaciones, incluida la de Ciudad Juárez, que sigue bajo control de la Fiscalía, ¿no? Dicen que todavía están haciendo investigaciones, pero al final de cuentas ya pasó un año. Bueno, yo creo que ese es un gran pendiente. ¿Qué va a pasar en Juárez, no? Va a haber cuándo se va a instalar nuevamente esta estación, porque es un lugar clave también en el tema migratorio. A la par, Alejandro, estamos viendo todos estos flujos, tú ya mostrabas incluso la ciudad, cómo está hoy con diferentes campamentos. Entonces yo creo que ese es otro gran pendiente. Los avances aquí los hemos dicho, algunos los narran en este comunicado, pero a mí me parece que los más importantes van por los protocolos que se desarrollaron para la atención puntual de ciertas poblaciones y los mecanismos de actuación en estas estaciones, el tema de la modificación de parte de estos espacios. Entonces todo eso pues es muy loable, pero sí creo que queda un pendiente muy importante de las autoridades en el tema. Hay un nuevo programa, lo dábamos a conocer la semana pasada porque ya se hizo público, se sabía que una vez que
se le impidiera a Estados Unidos seguir repatriando a migrantes venezolanos, pues la carga vendría en México y así está ocurriendo. Un programa que se da para venezolanos, $110 mensuales durante 6 meses para quienes acepten ser repatriados. Hoy el presidente agrega que lo propusieron ya a Colombia y Ecuador. ¿Esto en qué abona? Si es que abona en algo, porque no sé si $110 mensuales por 6 meses es lo que están buscando todos estos migrantes de al menos estos 3 países. Bueno, definitivamente el tema migratorio está complejo, es decir, y creo que si alguna persona la van a deportar y le ofrecen este recurso, pues eso es mejor que lo deporten sin nada. Eso a nada, claro. Más en un país como Venezuela, que estamos viendo el salario mínimo es creo que de $8, ¿no? O sea, realmente ellos me contaban que es muy menor. Pero creo que el punto aquí es que no puede ser o todos o ninguno. O sea, el tema migratorio hay que analizarlo caso por caso. Tenemos que ver si esos ecuatorianos, esos colombianos o esos venezolanos tienen o cumplen con los requisitos para un eventual refugio, para una visa humanitaria. O sea, no se puede englobar por población, es por tipo de caso. Y también hay que reconocer que muchas veces los factores de empuje en esos países tienen que ver con las malas políticas y gobiernos que hay en los mismos. Entonces, ojalá que este convenio que México está haciendo con sus gobiernos, qué bueno que México contribuya, ¿no? Yo no veo mal que México quiera colaborar, sin embargo, que a la par de eso comprometan a esos gobernantes también a hacer las cosas distintas para que la gente no huya, porque muchas de esas personas están huyendo también por ese tipo de régimen. Mientras van unos de regreso, otros vienen para acá, ¿no? Otros vienen para acá, y yo creo que al final, si bien ayuda estos $110 y puede, pues ahora sí que amortiguar un poquito el tema, hay que pensar en políticas más integrales, es decir, la migración sigue, hoy tenemos campamentos, tenemos una crisis en el aumento de estos flujos, y hay que tener una política más integral. Y algo muy importante, como tú bien dices, es un encargo de Estados Unidos, ¿y dónde está Estados Unidos? ¿Qué está poniendo? ¿O cuánto de esos recursos va a dar Estados Unidos? Al menos por bicentenario, que entonces ellos financien parte de este programa, en fin. Bien. Creo que hay ese pendiente. Pues estaremos pendientes, y además con este aniversario de la tragedia migrante de la cual dábamos cuenta hace un año. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a Eunice Rendón. En Ocosocuautla, en Chiapas, donde ayer le informé que hubo un enfrentamiento entre grupos criminales, esta mañana fue localizado un cuerpo. Está calcinado dentro de un taxi en el libramiento sur hacia Tuxtla Gutiérrez. Debido a la violencia en esta zona, esta mañana fuerzas estatales y federales instalaron una base de operaciones mixtas sobre la carretera federal 190 para mantener el control en esa zona y realizar patrullajes. 25 de las 62 iglesias que hay en Ocosocuautla anunciaron que, para no poner en riesgo a la población, modificarán los horarios de las actividades de esta Semana Santa. En Guerrero, los ataques con drones de la familia michoacana se detuvieron luego del asedio que mantuvieron durante 4 días en distintas poblaciones de Tecpan de Galeana, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán. Desde esta mañana, elementos del Ejército Mexicano llegaron a las comunidades, se reunieron con las autoridades del Comisariado Ejidal y Municipal. Así lo confirmaron a Milenio algunos pobladores. También en Guerrero, donde sigue sin haber un nuevo fiscal, el Colegio de Abogados de ese estado pidió a la gobernadora Evelyn Salgado no elegir a militares dentro de la terna de aspirantes a fiscal que ayer le envió el Congreso local con 32 perfiles, o de lo contrario, dijeron, iniciarán acciones judiciales para impugnar el nombramiento. El colectivo Lupita Rodríguez y los centros de derechos humanos Minerva Bello y Tlachinoyan también se pronunciaron en contra de la posible designación de un militar como fiscal de Guerrero, asegurando que nunca han dado resultados en la seguridad de ese estado. En Jalisco, peritos de la Fiscalía del Estado iniciaron el procesamiento de restos humanos que encontró un colectivo de madres buscadoras el fin de semana en una propiedad del municipio de El Salto. Además, ahí habían hornos artesanales. Por la mañana, las madres buscadoras denunciaron que durante la noche ninguna autoridad estuvo resguardando ese inmueble, un lugar al que llegaron y encontraron los cinturones de seguridad ya violados. Más tarde, los peritos arribaron, utilizaron maquinaria para recuperar restos enterrados. También llegaron personas a solicitar información sobre familiares que tienen desaparecidos. Nada más se martiriza uno porque la verdad no encuentro nada. No, tengo que buscar donde sea. Nada más están dejando ingresar a las madres buscadoras para verificar qué es lo que sacan y cuántas bolsas son las que se llevan.
En Culiacán, Sinaloa, esta mañana fueron localizadas al menos 3 mantas colgadas de puentes que demostrarían que el secuestro de 66 personas el viernes fue un castigo del cártel de Sinaloa contra presuntos ladrones, secuestradores y extorsionadores de la zona. En ellas señalaron a un agente ministerial de la Fiscalía del Estado, a otro de la Fiscalía General de la República y a otros 2 hombres. En las mantas también se asegura que no hay una guerra en ese estado. En estas mantas localizadas, esta mañana apareció la fotografía de un hombre que estaría relacionado con la familia de Khaled, el pequeño de 2 años que sigue sin ser localizado y que, como ayer le informé, fue secuestrado junto a su hermana Aleida Guadalupe Báez, su abuela María Guadalupe Ochoa y su abuelo Conrado Báez Luna. Además de la familia Ochoa Báez, falta localizar a Kenia Adalí Araujo, a Elín Estefanía Cárdenas, Jesús Ricardo Bejarano e Iris Joana Larrañaga, además de Jesús Regina Meraz. Serían integrantes de una misma familia. Con esto suman 5 familias que permanecen sin ser localizados, integrantes de esas 5 familias desde el viernes, secuestrados o privados de su libertad en Culiacán. Y a pesar de la evidencia sobre la situación que se vive en Sinaloa, esta mañana el gobernador Rubén Rocha le pareció atinado emitir un video para que sus ciudadanos disfruten las vacaciones, dijo, en Santa Paz. Yo les pido que juntos con sus papás disfruten las vacaciones en sana paz. No tengan miedo, el gobierno está para cuidarlos. Vamos a darles no solamente protección, sino que condiciones para que vayan a la playa. Por ejemplo, a los que les gusta acampar, acampen con toda libertad. La musiquita le puso a su video. En Tabasco, los menores de edad cada vez se involucran más con la delincuencia, llegando a dirigir sus propios grupos delictivos, cometiendo todo tipo de crímenes, incluidos asesinatos. Este es un trabajo de Liliana Collado. En Tabasco, algunos menores de edad han cambiado sus juguetes por armas. Han sido detenidos por cometer robos, secuestros y hasta homicidios. Así tenemos casos muy emblemáticos en Tabasco, uno de ellos en Aldama, en Comacalco, donde un adolescente es detenido, y disculpen, esto es muy grotesco, es detenido con una cabeza que había desprendido de una persona a la que había matado. Según las autoridades locales, se trata de niños de los 8 a los 14 años que son presas fáciles para la delincuencia debido a la marginación social en que viven. Estos niños y adolescentes inician como halcones y pueden ascender hasta llegar a dirigir sus propias células. El adolescente ha ido escalando en la participación delincuencial de tal manera que hoy sí nos encontramos a adolescentes que ya dirigen operativos. Paraíso, Comalcalco y Centro y La Chontalpa son los municipios donde se han detectado más menores involucrados con el crimen y saben que si los detienen, su pena no será mayor a los 5 años de internamiento. Siendo jóvenes o menores de edad, la sanción que con ello lleva es menor a la de un adulto. En base a ello es que son presas fáciles de la delincuencia. A pesar de la cada vez más frecuente participación de jóvenes en hechos violentos, el Centro Tutelar de Menores de Tabasco registra solo 28 ingresos de adolescentes y jóvenes de los 14 a los 18 años, por homicidio calificado, robo con violencia y narcomenudeo. Diversos sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia, hacen un llamado a reconstruir el tejido social y a proteger a las infancias. Yo creo que se han perdido los valores, se han perdido, ya no se tiene miedo a matar, ya no se tiene miedo a suicidar, ya no hay límites. Desde Tabasco para Milenio Noticias, Liliana Collado. Y hace unos momentos, más violencia. Pobladores de la comunidad Loma de los Hoyos en Apatzingán, Michoacán, compartieron información sobre fuertes enfrentamientos entre grupos criminales, es lo que están reportando. De acuerdo con los primeros reportes, señalan que en las balaceras participan integrantes del grupo de los Viagra y los Blancos de Troya contra los Caballeros Templarios. En meses anteriores, la comunidad Loma de los Hoyos fue blanco de ataques con drones cargados con explosivos. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de las autoridades al respecto. Ahí están las imágenes y son los enfrentamientos que se reportan a esta hora. Escuchemos.
Se prendió la verga. La violencia en contra de aspirantes a algún cargo de elección popular ha provocado que se bajen de la contienda, por ejemplo, en Morelos, varios de los aspirantes. Anoche, por ejemplo, fue atacado el candidato a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona Damián, tema del que aquí le dimos cuenta. Sobre esto, líderes estatales de los partidos PAN, PRI, PRD y redes sociales progresistas detallaron que 12 candidatos ya decidieron salir de la contienda, no competir más, por miedo. Iban por cargos de presidentes municipales, regidores en municipios como Temuac, Zacualpan de Amilpas, Janteltelco y Amacuzac. Eso en Morelos. En Michoacán van al menos 34 aspirantes de 7 de los 11 partidos que hay en esa entidad que declinaron ya en sus aspiraciones debido a la violencia. Movimiento Ciudadano y el partido local Michoacán Primero encabezan la lista con 7 casos, ya se bajaron. Le sigue el partido Encuentro Solidario, 6. Está el PRI, 4. PAN, PRD con 3 cada uno. Luego sigue Tiempo por México, un partido local. De nuevo registro, 2 aspirantes ya se bajaron de la contienda, así como 2 candidatos independientes decidieron no competir más. En la bitácora de las campañas presidenciales, el descarrilamiento del Tren Maya de ayer en Yucatán fue tema entre las candidatas y el candidato. Xóchitl Gálvez estuvo en Durango este día, donde se reunió con militantes. Dijo que solicitó que se realicen peritajes al Tren Maya, pues aseguró que está documentado que la obra fue hecha con materiales de baja calidad. Acusó a Claudia Sheinbaum de querer moderadores a modo en el primer debate presidencial del 7 de abril. Claudia Sheinbaum visitó Oaxaca en una conferencia que dio a medios, luego tuvo un par de mítines, descartó que el descarrilamiento del Tren Maya de ayer afecte su campaña, dijo que cualquier denuncia tiene que ser investigada. También señaló que en su eventual gobierno se disminuirá la inseguridad en el país. Estimó que tardará 3 años la cobertura total de becas para estudiantes en México. Jorge Álvarez Maínez estuvo en Zacatecas, su tierra natal, luego se fue a Aguascalientes, dijo que el descarrilamiento del Tren Maya fue porque hay corrupción en la obra, pero que además es un problema que impera en todo el país. Más temprano se reunió con productores agrícolas a quienes les planteó recuperar el campo con inversión. Estamos presentando una denuncia para que se haga un peritaje de toda la obra, incluidas las vías, el balastro, los trenes, y realmente ese tren pues ha costado 500,000 millones. Que me explique el presidente cómo un tren puede pasar de 120,000 millones a 500,000 millones. Solo se entiende por la corrupción. No creo que nos impacte en la campaña. Ya el presidente dijo que se va a investigar si fue un error humano o hubo algún dolo en esto, y pues confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado, pero no considero que vaya a haber una afectación a nuestra campaña. Debe de haber justicia, se debe de investigar las responsabilidades, deslindarse y sobre todo las sospechas que hay de corrupción en el caso de la construcción del tren. Los gobiernos en México se autosabotean con la corrupción que ejercen las obras públicas. Cada sexenio es lo mismo. Y vaya debate sobre el debate que se armó en esta semana. Morena sigue inconforme con que el periodista Manuel López San Martín sea uno de los moderadores, luego de que se pronunció, hizo un comentario, una crítica el viernes pasado en su programa de radio contra el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que fue recontratado por el presidente y ya despacha en Palacio Nacional. Hoy habló al respecto de la inconformidad en que siga estando como moderador Manuel López San Martín, así lo dijo Mario Delgado en conferencia de prensa. Sí tenemos dudas de que vaya a ser un trabajo profesional, que no trate de robarse el show, que no trate de ser el protagonista o peor aún, que se convierta en un instrumento de la derecha para tratar de desviar el curso del debate. Y lo menos que esperaremos es un compromiso público por parte del señor San Martín, pues de que se modere, que va a ser moderador en el debate, que no, pues le van a ganar sus filias, sus fobias, sus odios, sus rencores. López San Martín respondió que los dichos de Mario Delgado no se sostienen. También le dijo que no se preocupe, pues su imparcialidad en el debate presidencial está garantizada. Desde anoche se manifestó su sorpresa por la petición de Morena y los partidos aliados al INE. Señaló que los comentarios sobre López-Gatell y su gestión durante la pandemia no deberían influir en su rol como moderador, ya que este no tiene relación con la contienda electoral ni con los candidatos participantes. Sobre el tema platiqué con la consejera del Instituto Nacional Electoral, que preside la comisión que organiza los debates, Carla Humphrey. Esto me dijo. Saludo a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Hola, buenas noches, un gusto saludarte, gracias por este espacio y saludos a tu audiencia. El gusto es mío para preguntarle cómo va la organización del primer debate. Entiendo también que hoy vieron cosas sobre el segundo. Si le parece, primero vemos los detalles del primero. Hubo un reclamo de algunos partidos sobre uno de los moderadores, de Manuel López San Martín. ¿Está firme la moderación y qué sigue de aquí al 7 de abril? Bueno, es una decisión que se tomó con base o en seguimiento a distinta normatividad del Instituto Nacional Electoral, a diversos acuerdos que ya se han tomado para organizar estos 3 debates, pero particularmente al reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, que en lo que regula la organización de los debates establece que las personas moderadoras deberán estar seleccionadas por el Consejo General al menos 30 días antes de cada debate. Esa decisión tuvo lugar el 8 de marzo, es decir, pues 31 días antes del debate, que será el 7 de abril. Así que, bueno, esa determinación que fue tomada, repito, por unanimidad de las y los consejeros en mesa de consejeros, después comunicada en mesa de representantes, aprobada por unanimidad en la Comisión Temporal de Debates y también por unanimidad en el Consejo General, pues es una decisión que está vigente, que es válida y que además no fue impugnada por ninguno de los partidos políticos y ni siquiera en mesa del Consejo General se tuvo ningún señalamiento respecto a las personas designadas para moderar estos debates. Así que pues lo que sigue es justamente pues estos elementos de producción. Hoy acordamos algunos elementos más respecto de la escaleta y algunas modificaciones que tienen que ver con el sorteo de participación que hicimos el viernes pasado y bueno, pues ya estamos ajustando. El jueves irán los equipos técnicos de las candidatas y el candidato al foro, que será la sala de consejos del Instituto Nacional Electoral. El sábado habrá un ensayo general con la moderación también y las candidatas y el candidato, y ya pues el domingo habrá primero un ensayo previo para efectos del Instituto Nacional Electoral y bueno, las candidatas y candidatos estarán llegando al Instituto Nacional Electoral al menos una hora antes de que inicie el debate y esto será también en un orden previsto. Primero llegará la doctora Claudia Sheinbaum, después llegará el candidato de Movimiento Ciudadano y después lo hará la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Bien, por lo que me dice, todo está prácticamente listo y yo, esto lo digo yo, parece ocioso el hecho de que algunos partidos impugnen, ¿no?, o critiquen ciertos lineamientos que, como usted me ha explicado, ya fueron votados y aprobados por unanimidad. En el caso particular de uno de los 2 moderadores, no es causal lo que están argumentando para retirarlo. No, nosotros previmos unas reglas de moderación, se aprobaron en el mes de noviembre y bueno, claramente estas aplican para la moderación del debate. Con base en eso y en el reglamento de elecciones del INE, tomamos esta determinación y bueno, estamos ya ahora, como señalabas al principio de este espacio, el jueves llevaremos a Consejo General la moderación del segundo debate, una vez más 31 días antes de que se celebre el segundo, que será el 28 de abril en Estudios Churubusco y bueno, hemos determinado, siguiendo los mismos pasos, por primera vez aplicamos una metodología, cosa que nunca había habido para determinar a la moderación. Segundo, lo vimos las y los consejeros electorales en mesa de consejeras y de consejeros. Después comunicamos esta determinación a la mesa de representantes y finalmente se avaló también por unanimidad de votos en la Comisión Temporal de Debates. Esto para enviar el proyecto de acuerdo de la moderación y la escaleta definitiva del formato B para el segundo debate a sesión del Consejo General el próximo jueves. Importante lo que comenta, porque ocurrió de la misma manera con el primer debate, se da al menos con un mes de anticipación, es decir, ya hubo tiempo para impugnar lo que quisieran impugnar los partidos. Sí, exactamente. Precisamente por eso se prevé un plazo de 30 días para que los partidos pues, puedan impugnar y también para que las personas que vayan a ser moderadoras se familiaricen. Tienen, digamos, la obligación de, si aceptan moderar, tomar ciertos talleres para conocer muy bien el formato que van a aplicar y que todo esté pues claramente establecido de cara a los debates y al uso de los formatos que se utilizarán en cada uno de ellos. Bien, consejera, yo le agradezco mucho éxito el próximo 7 de abril en el primero de estos 3 debates presidenciales. Muchísimas gracias y bueno, pues los esperamos por allá justamente para dar seguimiento y difusión a estos 3 debates presidenciales. Por supuesto, es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey.
En Campeche, los policías estatales cumplen 11 días en protesta por las condiciones que trabajan. Los elementos tienen tomadas las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde hemos podido ver parte de las deficiencias que enfrentan todos los días. Por ejemplo, los baños. Los oficiales deben tomar turnos para lavarse las manos porque las llaves no sirven. La situación es la misma en los donde van al baño, en las regaderas. Explican que desde el inicio de la administración están en esas condiciones. Se lo presentamos aquí detalladamente desde la semana pasada. Ahora vimos el equipo con el que salen a las calles a realizar sus operativos. Vimos cascos con viseras inservibles. Ya no les protegen. Aún así, los obligan a seguirlas usando. Lo mismo pasa con los escudos, muchos de ellos están rotos. Los policías que se mantienen en ese lugar en la Secretaría, que están tomadas las instalaciones por ellos, hacen guardias con sus compañeros. Unos siguen desempeñando sus labores, otros les guardan el lugar, es decir, hacen turnos. Se organizan víveres, les donan a algunas personas, a algunos ciudadanos que simpatizan con su causa. Mientras tanto, aseguran que en la sede alterna, habilitada por la gobernadora Laida Sansores, están trabajando al menos 60 policías, incluyendo altos mandos y gente cercana. Esto es parte de lo que vimos en un recorrido realizado por Milenio. Sí, realmente nosotros aquí, la mayoría somos casi 1,100 elementos los que permanecemos aquí. Los que se desplazaron a la sede alterna que denominó la directora, pues fueron aproximadamente unos 50 elementos, 60 lo mucho. Junto con personal administrativo que recibieron la orden, ¿no? Así como los principales, ahora sí que los jefes, ¿no? Los altos mandos son los que se desplazaron a ese lugar. Pero el resto, como le dije, más de 1,000 elementos, seguimos brindando el servicio aquí en las instalaciones. Propotencia no trae nada bueno, tanto como Marcela como Laida Sansores. Es una propotencia que ellos hacen. O según le echan la culpa a otra persona, a otros políticos, que ellos son los que están levantando. Ellos están levantando sus derechos para que no se los pisoteen. Estamos muy agradecidos con la gente porque no nos han dejado solos. Gracias a ellos seguimos adelante. En la serie de ofrecimientos que la gobernadora ha hecho para que los policías dejen la protesta, también les hizo una amenaza el sábado, ¿sí? Les dijo que, por suerte, no han entrado los militares para sacarlos de ahí. Que los están ustedes usando y exponiendo a un peligro que es inminente. Cuando diga el ejército, hasta aquí llegué, porque me dice, ahí hay armas y son mi responsabilidad. Han sido muy prudentes los hermanos del ejército, pero todo tiene un límite. Y el día que entren, cuando tengan que sacar las cosas, sacarán a todos los que estén adentro y todos son cómplices de botín y sabotaje, que tienen 12 años de cárcel. No expongan su libertad por la ambición de unos rivales que no quieren el diálogo. Esta noche los policías de Campeche leyeron un documento en el que reiteran la validez de su lucha y critican la falta de apoyo de las autoridades. En este documento señalan hechos que datan desde el 2022, cuando comenzaron las quejas contra la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcela Muñoz. También agradecen el apoyo de la gente, aseguran que van a seguir luchando a pesar de las amenazas y falta de respuesta del gobierno. Ahí el documento se lo presento en pantalla. Ya nos hemos ganado nuevamente esa confianza del pueblo, donde el pueblo es el que nos está apoyando, donde el pueblo es el que nos da esas fuerzas para seguir y seguiremos en esta lucha. Queremos que se escuche fuerte, que no nos van a intimidar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque caer en la intimidación y declinar en esta lucha que es legal y que es justa, es fallarle al pueblo. A nuestros compañeros policías de Quintana Roo, de Yucatán o de otros estados que nos apoyen con víveres, porque aquí estaremos todo el tiempo que se tenga que estar hasta que no nos solucionen esto. Pausa y volvemos. Ya hay turistas disfrutando de la Semana Santa en Acapulco, Guerrero, a 5 meses del paso del huracán Otis. ¿Cómo se encuentran las cosas? Javier Trujillo hizo un recorrido. Aquí los detalles. La Semana Santa inició y a 5 meses de que el huracán Otis destruyó Acapulco, aún quedan huellas de los daños de las lluvias, el viento y el mar provocaron en calles, avenidas, hoteles, negocios y viviendas. En un recorrido por las colonias más afectadas del Acapulco tradicional puede observarse material de construcción tirado y zonas en total abandono.
En la costera, las plazas comerciales, agencias automotrices, hoteles, restaurantes y condominios, la reconstrucción es lenta pero constante. La franja hotelera y restaurantera presentan los avances más significativos para este periodo vacacional, aunque los restauranteros reprochan que los créditos ofrecidos por el gobierno federal no llegan. Está complicado, ha habido una reactivación lenta, todos los compañeros he observado que nos hemos ido levantando en la medida en que hemos podido de manera personal, cada quien con sus recursos, préstamos, tal vez algún ahorro que tenían por ahí. Hay 9,000 habitaciones disponibles, cerca del 80% de la capacidad que el puerto tenía antes de que el huracán golpeara, mientras que el sector gastronómico opera entre el 40 y el 90%. La gastronomía de Acapulco, lo que es en pie de la Cuesta, Barra Vieja, pues ya prácticamente todos los hoteles, todos los restaurantes que dan servicio ya están operando. Aquí en la zona costera todavía no hay semáforos y eso no nada más es una situación de tráfico, sino que también es un tema de seguridad humana. La gente no tiene cómo cruzar las calles. A 5 meses falta mucho por hacer en Acapulco. Los visitantes dicen que está feo, pero que ayudarán a que su gente supere cuanto antes la crisis. Pues más o menos. Sí, pues con todo lo reciente del huracán, está muy afectado todavía. Algo tristón, bueno, ya preparándose de lo que pasó, de vacaciones, porque se festejaba mi cumpleaños. Siempre ha sido la tradición de cada año venir acá. Triste verlo, los hoteles así, pero pues yo creo que uno mismo lo va a volver a levantar. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida para Milenio Noticias, Javier Trujillo. Nos despedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.